Una vez más aquí, amigos televidentes, bienvenidos a este su programa Visión Económica a las 18 horas. Don Leo Valverde y un servidor Alejandro Noel con una forma diferente de decir y hacer noticias. Bueno, vamos a evaluar el mundo y tenemos asuntos que uno no quiere a veces oír, otras veces no quiere ver, pero hay cosas que han sucedido que debemos analizarlas o presentarlas a ustedes, amigos televidentes, ya terminando este año 2023. Una de ellas es Ucrania y más cerca la guerra de Hamas con Israel. Y vamos a hablar de cada uno de los temas, vamos a hablar de la vuelta de Lula al poder, vamos a hablar de la toma del poder de Milei y al mismo tiempo las causas. Vamos a hablar de los asuntos naturales, o sea, los terremotos. Vamos a hablar de los problemas con nuestro amigo el pueblo haitiano, con las últimas noticias de que el pueblo haitiano coge y rompe los candados de la frontera y le ponen una patana en el medio para que la dejen abierta. O sea, son cosas, incursiones de tanto autoridades haitianas en el territorio dominicano, invadiendo territorio dominicano, y aquí muy tenue la respuesta para evitar un problema, que eso es lo que ellos están buscando. Pero todo eso vamos a comenzar con Israel, que yo creo que eso es uno de los principales, pues no puede ser genocidio, porque, pero realmente no es justificable la muerte de tantos miles de personas por simplemente decir te voy a borrar del mapa. Eso no puede ser. Mire, don Alejandro, y ustedes, amables televidentes, el 2023 fue un año complicado en la geopolítica internacional. Para introducir el tema de Israel y el tema de los palestinos y de Hamas en el marco de esa geopolítica internacional, porque ciertamente es un conflicto también de carácter geopolítico el que está envuelto en esa zona de Gaza. Lo primero es que la geopolítica tuvo una situación complicada porque los chinos, los rusos y la creación de los BRICS, eso marcó una tendencia durante el 2023 a la creación de un bloque alternativo tanto a la OTAN como a la ONU, como al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Es un acontecimiento que tiene unas implicaciones geopolíticas en la estructura económica internacional y en las relaciones económicas de cada uno de los países envueltos. Primer caso. El segundo caso, en lo que tiene que ver con la OTAN y el manejo del conflicto entre Ucrania y Rusia, que fundamentalmente es un conflicto con la OTAN, no es un conflicto con Ucrania. Con quien Rusia tiene que vérsela es con la OTAN. Y ese acontecimiento durante el 2023 llegó a un extremo de que Rusia tomó posiciones radicales y finalizando el año, ya prácticamente saliendo el 2023, todos los analistas internacionales de renombre terminan afirmando que muy probablemente Ucrania tenga que buscar otro derrotero en ese conflicto. Porque independientemente de la inyección de grandes recursos que se le ha hecho a Ucrania, no tiene ningún tipo de avance respecto a cómo repeler las agresiones y los ataques de las fuerzas rusas en ese caso. Todo esto entonces matizó las relaciones internacionales, matizó la relación de las Naciones Unidas, que se profundizó su crisis en términos de la capacidad de mediar, ¿verdad?, de mediador entre los diferentes conflictos. Todo esto puso de un solo lado a la OTAN, ¿verdad?, y al Consejo de Seguridad de la ONU de un solo lado. Entonces, cuando una organización que hace arbitraje internacional se ve envuelto en un tipo de situaciones como esta, entonces ahí viene la situación de que no hay un árbitro, sino que es la guerra de intereses. Termino el tema de la geopolítica señalando que la profundización de la guerra comercial que tiene lugar a nivel planetario en estos momentos se definió
claramente, incluso con la postura de China de robustecer lo que le llaman la ruta de la seda y todo lo que eso tiene que ver. El caso de Israel, como lo mencionó don Alejandro, también es un caso. Estados Unidos le llama a Israel la atención para que paralice los ataques a la zona de Hamas, y Israel no le hace caso, independientemente de las amenazas. La Organización de Naciones Unidas, 3 resoluciones ordenando un cese al fuego para que se llegue a una avenencia sobre ese conflicto, y Israel no le hace caso ni a Estados Unidos ni a la ONU, que la liderea, por supuesto, también Estados Unidos. Eso crea una situación calamitosa a nivel internacional, porque eso hace que cada país empiece a buscar las alternativas en función de sus pequeños aliados o en función de sus posibilidades. Es decir, probablemente de esta situación de Estados Unidos con Israel y de la situación de la ONU con Israel, termine buscándose una salida que tiene que ser de largo plazo para el reconocimiento de 2 pueblos, 2 estados y 2 naciones, el Estado de Israel y el Estado palestino. Todo eso al margen de lo que implica Hamas en esa zona de lo que llaman la zona de Gaza. Alejandro, en mi parecer, esos son de los acontecimientos mucho más importantes. Por supuesto, hay otros que usted lo acaba de señalar. En la parte de Lula, el regreso de Lula. Sí. Eso es algo que no se pensaba hacía 8 años, ¿no? Sí se pensaba, Alejandro. Se pensaba, pero... Sí se pensaba, porque la elección de Bolsonaro es un fenómeno, digo un fenómeno político, por la característica de este señor, y alcanzar la presidencia de Brasil, eso quiere decir que Brasil mostró el rostro de una profundización de la crisis de liderazgo que tiene, incluida la crisis económica también, por supuesto, y la crisis de su inserción en el mercado internacional. Entonces, no fue para mí una sorpresa que Lula volviera al poder, pero obviamente es un fenómeno nuevo y es una situación nueva, y vamos a ver cómo Lula logra armonizar los intereses de Brasil luego de ganar las elecciones y el país quedar dividido en 2 franjas, como también sucedió en Argentina con la elección de Javier Milei, que ganó las elecciones con menos de un 30% que sacó él en la primera vuelta de las elecciones, y con una alianza electoral logró alzarse con la presidencia de Argentina, pero con una situación que le llamamos en el argot militar VUCA, que quiere decir una incertidumbre, una volatilidad extraordinaria de qué es lo que va a pasar con la economía y la sociedad argentina, con la propuesta neoliberales monetaristas que ganaron las elecciones en este país tan interesante de América del Sur. Bueno, en este caso, con respecto al presidente de Argentina, lo que puedo decir es que lo que él prometió en campaña lo está haciendo. Bajó 9 ministerios de un solo fuetazo. Y aparte de eso, en la parte del Banco Central, que dijo que él es el culpable del cambio, él dice que va a haber una inflación, pero momentánea, porque después va entonces a surgir una moneda fuerte con respecto a que no va a haber emisiones de monetarias en Argentina, porque él piensa quitar el Banco Central de Argentina. Entonces, eso es algo que hemos visto en otros países, pero pequeños. En países grandes es difícil, y que el Banco Central en los Estados Unidos es la Reserva Federal, que es una asociación de bancos realmente, pero realmente como Banco Central hay 2 países, creo que Costa Rica y Panamá tienen ese tipo de forma. En Panamá está el dólar panamense, pero también funciona el dólar común y corriente de los Estados Unidos. Mire, don Alejandro, si él logra dolarizar la economía argentina, puede eliminar el Banco Central. Sí. Si logra dolarizarla, porque el manejo del sistema monetario pasaría bajo control de la Reserva Federal, y entonces el Banco Central perdería
una parte de sus funciones que tiene que ver solamente con la quedaría regulación, como regulador. como regulador del sistema monetario, financiero y cambiario de un país, y su junta monetaria, la gobernanza de todo lo que tiene que ver con ese sistema y la normativa que regula la actividad bancaria y financiera en un país determinado, por un lado. Y por otro lado, el fundamentalismo neoliberal, ese pensamiento es un pensamiento fundamentalista, es decir, como una suerte de invento y creación por gente de mucho conocimiento, pero sin un laboratorio de donde probar todas esas teorías, y donde se probaron parte de las teorías, sobre todo lo que tiene que ver con la teoría monetarista de Milton Friedman, que jugó un papel importante con la Thatcher en Reino Unido y también en Estados Unidos, sobre todo en la época de Reagan. Las ideas de Milton Friedman, monetarista neoliberal, tuvieron mucho asidero, pero estos fenómenos y este fundamentalismo no ha encontrado, igualito que el comunismo, que no ha encontrado un escenario donde decir vamos a practicar el comunismo y luego decir fracasó el comunismo. Exacto. Lo más que se llegó fue en la Unión Soviética a profundizar un proceso de socialismo, y en 1990 eso desapareció. Entonces, ese es el escenario donde yo veo que debe verse la perspectiva de la economía argentina y la propuesta de Javier Milei. Otro caso importante, Alejandro, durante el 2023 tiene que ver con las 29 cumbres sobre la Tierra de cambio climático. 28. Sí, la 28. La 29 para el año que viene. No, van 27 porque realmente durante la pandemia hubo una que no se realizó y se juntó con la actual. Lo cierto es que de esa cumbre va a depender muchísimas cosas. Nosotros queremos hablar con Mas Puig y Miguel Seara Hatton, que fueron las dos cabezas políticas más importantes que asistieron en representación de la República Dominicana. No se pierda la evaluación de la situación del 2023 para la República Dominicana en el ámbito económico, político y social al regreso. Ya volvemos.